Buenos días. En este video nosotros vamos a realizar prácticas de neumática utilizando electroválvulas. Las electroválvulas, como nosotros hemos visto en clase, son componentes que funcionan gracias al paso de corriente eléctrica. Las electroválvulas pueden ser de diferentes formas, marcas, tamaños. Aquí te muestro algunas que tenemos en el laboratorio de CECITEC. Tenemos dos tipos de electroválvulas, pero ambas comparten características semejantes. Las electroválvulas con las que vamos a trabajar el día de hoy son así. Como puedes ver, tienen conexiones para las tomas de aire. Y también tienen aquí del lado derecho, por ejemplo, un conector para activar el solenoide. Este pequeño recuadro metálico que estás viendo es donde está el solenoide que hace funcionar de manera eléctrica el cambio de posición de nuestra electroválvula. En este caso en particular te estoy mostrando una válvula de 2 posiciones y 3 vías activada por solenoide. Bien, este conector que tú estás viendo está diseñado para poder conectarse al siguiente cable. Como puedes ver, este cable tiene el conector que enchufa de este lado de la siguiente manera. ¿Sale? Y entonces, del otro lado nosotros tenemos dos conexiones. Una toma de tierra y una toma de 24 voltios positivos de corriente directa. Entonces, cuando tú alimentes con voltaje esta toma, el solenoide se activa. Para saber que está activo, tú vas a observar un pequeño LED color rojo encendido de este lado, y entonces la electroválvula internamente cambiará de posición. Bueno, ¿qué otras cosas vamos a estar utilizando el día de hoy? Vamos a estar utilizando también una fuente de voltaje. Una fuente de voltaje puede tener diferentes formas. Aquí te muestro la que vamos a estar utilizando. Esta fuente evidentemente se alimenta de corriente alterna por este cable. Tiene un switch de encendido y apagado. Y tiene varias conexiones para que tú obtengas 24 voltios. Particularmente esta fuente es de 24 voltios de corriente directa a 5 amperios. Entonces tiene sus conectomas de 0 voltios o tierra y sus conexiones de 24 voltios o positivo. Entonces esta fuente de voltaje va a ser la que vamos a estar empleando para las prácticas del día de hoy. Bien, para accionar nuestras electroválvulas tú sabes que no se hace de manera directa. Tenemos que utilizar pulsadores manuales y contactores. A continuación te muestro una caja de pulsadores. En este caso son botones que ya están instalados en esta caja plástica de una forma muy didáctica. El pulsador que tú ves acá, vamos a enfocarnos en los primeros dos de este lado, ¿sale? Son push buttons, quiere decir que están abiertos y cuando se presiona el botón y se mantiene abajo, el contacto se cierra. Tú puedes ver que cada conector tiene un símbolo diferente. Tiene tomas normalmente abiertas que cuando yo presiono se cierran y entonces permite el paso de este conector hacia este conector. Es un switch, es un interruptor. Particularmente este tiene dos conectores normalmente abiertos y dos normalmente cerrados. Cuando yo presiono el botón, los normalmente abiertos se cierran y cuando yo presiono el botón, los normalmente cerrados se abren, es decir, rompen el circuito. En este caso yo nada más voy a estar utilizando los conectores normalmente abiertos para tener un push button tradicional como los que hemos visto en clase. ¿De acuerdo? De este otro lado, lo que yo tengo es una caja con dos relevadores. Los relevadores nosotros los hemos visto en clase, tú también ya los conoces, y son estos elementos que van a funcionar como interruptores. Usualmente en la industria los ves de esta manera, ¿sale? Nosotros tenemos un socket plástico donde es fácil conectar cables gracias a los tornillos. El relevador es este cubito. Usualmente lo acoplamos de la siguiente manera. Y entonces tú puedes ver que el relevador tiene aquí símbolos que nos indican cómo conectarlos en los tornillos. Usualmente tiene dos conectores para accionar la bobina de cobre y que haga la conmutación, y debe de tener por lo menos tres contactos, el común, normalmente cerrado y normalmente abierto. Este relevador ya está instalado en esta caja
Y entonces, como puedes ver, la caja tiene conectores que están colocados con símbolos. El símbolo de K1 se refiere a la bobina del relevador 1. Aquí abajo tenemos las partes del relevador 2. La bobina K2 tiene dos conectores. Entonces, cuando tú le pongas voltaje a la bobina, positivo y negativo, entonces habrá una conmutación. Se conmuta del común, que está normalmente cerrado, al normalmente abierto. Es decir, el normalmente cerrado abre el circuito y el normalmente cerrado cierra el circuito. Es una conmutación tal cual nosotros la hemos visto en clase. Particularmente este relevador tiene 1, 2, 3 y 4 opciones para conectarse. Nosotros solo estaremos utilizando una de ellas y solo estaremos utilizando un relevador por ahora. Además, esta caja, como puedes observar, tiene conectores en la parte inferior y en la parte superior, que son conectores que están conectados comúnmente para que aquí tú conectes 0 voltios y aquí tú conectes 24 voltios. Algo parecido a lo que tú tienes en un protoboard. Tienes línea positiva y línea negativa. Esto mismo ocurre en nuestra caja de botones. Esto es para facilitar las conexiones entre los componentes. Bien, estos son los elementos eléctricos que nosotros vamos a estar revisando. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a conectar un cilindro de simple efecto. El cilindro de simple efecto, como nosotros lo hemos visto en clase, es un cilindro que tiene una sola toma. Cuando se entra aire por este lado, el cilindro se desplaza, y cuando tú le quitas el aire, regresa porque tiene un resorte o tiene un muelle que lo hace retornar automáticamente. Entonces, para accionarlo, vamos a utilizar una válvula de 2 posiciones y 3 vías, accionada por solenoide, accionada eléctricamente. Antes de realizar el circuito, quiero mostrarte cómo se observa una válvula cuando es conectada. Entonces, lo que voy a hacer va a ser conectarla directamente a la fuente de voltaje. Voy a colocar la toma positiva y la toma negativa. En este caso, esta válvula está descompuesta, por eso no se ve el foquito encendido, pero te voy a mostrar una que sí está encendida. Vamos a utilizar otra electroválvula. Parece ser que nos quitaron la electricidad. Un momento. Vale. Ya que tenemos electricidad, ahora sí podemos ver cómo se prende el foquito LED, indicándonos que esta electroválvula está encendida. ¿Okay? Si yo la desconecto, el solenoide se apaga. El LED nos ayuda a saber cuándo está encendido, cuándo está apagado, y la posición de la válvula cambia. Ciertamente esto no lo podemos observar, pero lo veremos cuando tengamos aire. Entonces vamos a empezar a hacer las conexiones. Bien, lo primero que vamos a hacer, vamos a utilizar estos conectores. Son conectores tipo banana y son didácticos para este tipo de tableros. Vamos a llevar 24 voltios a que alimenten nuestras cajas de botones de la siguiente manera. Entonces, así yo llevo los 24 voltios hacia mi caja de botones. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero accionar a través del botón el solenoide de este relevador. Es decir, tengo que hacerle llegar de un lado positivo y del otro lado negativo. De un lado 24 voltios y del otro lado tierra. Para hacer eso, voy a utilizar el interruptor. Entonces, voy a llevar la tierra de manera directa hacia el contacto, de tal forma que solo le haga falta un contacto positivo para que se accione. El contacto positivo yo lo voy a hacer llevar a través del interruptor. Entonces, en este lado del interruptor lo voy a conectar directamente a 24 voltios y voy a utilizar otro cable banana para conectarlo hacia la bobina del relevador. Entonces, cuando yo presione el botón, se va a activar esta bobina. Ciertamente y desafortunadamente no hay un indicador LED o no hay ningún sonido que nos ayude a saber si ya está encendido. Sin embargo, nosotros podemos saber
que ya que está conectado a tierra y de este lado a positivo a través del interruptor, sabemos que le está llegando una diferencia de potencial. Sabemos que tiene aquí 24 voltios que accionan la bobina del relevador. Bueno, después de haber accionado la bobina del relevador, nosotros tenemos que accionar la electroválvula. El relevador es lo que acciona la electroválvula. Entonces, voy a conectar la electroválvula también directamente a tierra, de tal suerte que solo necesite accionarla positivo a 24 voltios para que realice el cambio de posición y se active. Entonces, voy a hacer esto con los contactos común y normalmente abierto del relevador. Entonces, ya que le faltan 24 voltios, el contacto común lo voy a llevar directamente a positivo, a 24. Entonces, cuando se accione la bobina, se cierra el circuito de común a normalmente abierto y entonces permite el paso de voltaje hacia el solenoide. Ya que tengo todo conectado, también me aseguro de tener conectadas correctamente las tomas de aire de mi válvula y puedo observar el funcionamiento. Vamos a encender el aire. Ahora que ya tenemos aire, tú lo puedes escuchar quizás, ya podemos encender nuestro circuito. Como puedes ver, es un proceso en dos etapas. El pulsador acciona la bobina del solenoide, del relevador, y los contactos del relevador cierran el circuito que permite el paso de corriente eléctrica hacia el solenoide de la electroválvula. Como puedes ver, de manera eléctrica nosotros realizamos el cambio de posición. Ya no vamos a necesitar una palanca o un botón o un rodillo para hacer este cambio. Basta con presionar el botón. Bueno, esto sería todo por el video de hoy. Muchas gracias.